Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Antes de introducir el libro de hoy, me presento un poco. Soy Martina Simnelli, su host. Tengo 23 años, acuariana, Potterhead, Swiftie. Me gusta mucho Hermione. Pero bueno, bienvenidos a Tapa Tapa, el podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. En este episodio nos vamos a adentrar en el libro Dandelion Travels de Ansel Barber. Es un libro que tuve el placer de leer como ARC. Un ARC es básicamente un libro que en la mayoría de los casos puedes leer antes de que salga, de que sea publicado, que me dejó inspirada. Después voy a hablar un poquito sobre eso. Y que es mucho más que simplemente una historia de coming of age, de crecimiento. Es un viaje físico y emocional que explora identidad, libertad, sanación. Dandelion Travels sigue al protagonista Eric Wallace, que es un adolescente negro y queer, que luego de descubrir que su padre, un pastor que es con una imagen pública intachable, le fue infiel a su madre, decide dejar atrás su casa y hogar y viajar a Los Ángeles con sus mejores amigos. Eh, en esa como huida, Eric lo que básicamente está buscando es algo un poco más que libertad. Está buscando sanar, encontrarse también a sí mismo y en ese encontrarse a sí mismo también entender qué significa ser él mismo, sobre todo en un mundo que parece estar constantemente diciéndole cómo debe ser. Así que, con este punto de partida, la novela nos sumerge en una travesía, básicamente de autodescubrimiento, utilizando el viaje en sí, no solo como desplazamiento físico, sino como un símbolo de crecimiento personal y de transformación. Así que preparen su café, té, agua o bebida favorita, que no pase de página, arrancamos. Bueno, para arrancar el análisis de Dandelion Travels, quiero hablar un poco del viajar como metáfora de sanar. Desde tiempos básicamente inmemoriales, el viaje se ha usado sobre todo en la literatura como un recurso narrativo muy poderoso. Tenemos ejemplos como La Odisea, ejemplos como Comer, Rezar, Amar, donde la idea de alejarse de tu hogar, de lo que conoces, con el objetivo de encontrarse a uno mismo, es un concepto que resulta bastante popular y fascinante. Y en Dandelion Travels, el viaje no es simplemente fugarse, no es simplemente un cambio de escenario, sino es una oportunidad para la transformación personal. Para nuestro protagonista, Eric, el viaje en carretera a este nuevo lugar es un espacio que le da libertad, que le permite desprenderse de etiquetas, desprenderse de expectativas impuestas por su familia y por su comunidad. Cada kilómetro va representando una barrera que se va desmoronando, un peso que se va sacando de encima. Y lo interesante para mí también es que no es solo un viaje, como dije, físico, no es solo un cambio de escenario. Es un viaje interno, es un viaje emocional, es incluso una reconstrucción desde las cenizas para mí. Me recordó mucho a una de Fénix, Eric, en este sentido. Porque se reconstruye no solo de lo que alguna vez fue, sino de lo que creyó ser. Y creo que eso es bastante difícil, reconstruirse de lo que pensaste ser. Porque de pronto todas tus realidades se desmoronan y tienes que reconstruirte de cero. Y son cosas que son difíciles de hacer. Y uno de los aspectos que más me impactaron de este libro es que Eric todo el tiempo se va encontrando con fantasmas de su pasado a lo largo de este recorrido, ¿no? Y a pesar de que su intención inicial es fugarse, es escaparse de su realidad, a lo largo del trayecto y del libro, obviamente, se va dando cuenta de que los problemas que tiene, y los problemas en general, no van a desaparecer solo por un cambio de escenario. Lo que sí le da la distancia es perspectiva. Y con esta perspectiva también viene que en lugar de lograr ignorar sus heridas, sus dolores, sus duelos, se ve enfrentado y obligado a mirar esas heridas y empezar a sanar. Hay un ejemplo que
Es una escena que a mí me gustó mucho y que fue lo que me empezó a darme cuenta, me empezó a hacerme dar cuenta que, che, el viaje no es solo un cambio de escenario, es algo mucho más profundo. Y es que hay una escena que Eric, si no me equivoco, está en California, si asumo que es California, está mirando creo el atardecer, una cosa así, y se da cuenta que a nivel físico, a nivel kilómetros, ya hizo un recorrido larguísimo, pero que a nivel emocional no hizo tanto recorrido y que todavía le queda un camino bastante largo por recorrer. Y creo que eso encapsula bastante bien no solo el libro y la metáfora que está tratando de dar y el mensaje que está tratando de darnos, sino que el viaje en sí, de cualquier viaje creo, o sobre todo los viajes emocionales, no son simplemente el destino, no son simplemente sanar, sino también el proceso en sí, sobre todo porque el proceso de sanación es constante, no es simplemente que seas de punto A a punto B, sino que para llegar al punto A a punto B, tienes que pasar por punto A punto 1, A punto 2 y volver a punto 1. Y te vas encontrando con personas que te van ayudando, personas que no te ayudan. Y todo eso es parte del proceso de sanación. También así como me parece que el viajar es usado como metáfora de sanar, este libro también tiene otra dualidad, y es que se usa como forma de liberarse. Que fue esto lo que yo antes dije en la introducción, que este libro me dejó bastante inspirada. Yo hacía mucho que no escribía, y nunca fui mucho a escribir poesía. La verdad, nunca me inspiré mucho para eso. Pero este libro, por un lado, está escrito en prosa, lo cual me parece que te inspira un poco, es como más fantasioso, pero de alguna forma, no sé. Al menos a mí me transporta un poco más. Pero mi punto es, viajar en sí, acá te inspira este viaje, todo el viaje que atraviesa Eric. Porque no es solo sanar, que es algo con lo que obviamente un montón de personas nos podemos sentir identificadas, porque todos ahora tuvimos que sanar de algo. Es también liberarse de los límites impuestos. Sobre todo, no solo los límites que nosotros mismos nos imponemos por prejuicios que tenemos, por un montón de cosas, por mandatos, sino también de los límites que nos impusieron. Y Eric, que viene de una vida en la que estaba bajo escrutinio, de alguna forma, siempre intentó encajar en moldes que no solo no le pertenecían, sino con los que tampoco se sentía representado. Y cuando se marcan esta como travesía, termina encontrando una forma de ir definiendo su identidad, y no solo definirla con por ahí el apoyo de nuevas personas y amigos, sino también a la hora de definir en sus propios términos, que me parece algo hermoso y sobre todo cómo está escrito y cómo lo representa el escritor. Angel Barber, que es el autor, usa este viaje para hablar creo que de la importancia más que nada, que es a veces alejarse un poco del ruido, de la rutina, para escuchar un poco nuestra propia voz. Porque en la rutina, en los espacios familiares, nos quedamos muchas veces atrapados en las dinámicas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y eso a veces nos impide ver con claridad, sobre todo en situaciones en las que nos sentimos un poco atrapados, agobiados, en las que sentimos que no estamos encajando, que sentimos que hay algo que no termina de cerrar. Y en Dandelion Travels, viajar termina convirtiéndose básicamente en una herramienta para replantearse la vida, los deseos propios, las relaciones. Y me pareció que fue un libro mucho más que simplemente un coming of age, porque añadió un montón de facetas, sin que se sintiera como una ensalada de frutas. Pero sí me interesa saber también, de parte de ustedes, si creen que este tipo de viajes y este tipo de cambios de verdad dan claridad a largo plazo, o si consideran que es algo que te da por ahí claridad por un segundo, por ahí en situaciones muy claves, y después no te sirven en realidad para hacer cambios más fundamentales. Me gustaría saber qué piensan básicamente sobre esta metáfora de usar el viaje para sanar. Así que los leo en comentarios.
Para esta segunda sección de análisis, quiero centrarme un poco en lo que a mí me gusta llamar la prosa cambia la nota. Creo que hay algo que destaco mucho en mi lectura de Dandelion Travels, sobre todo cuando abrí el ARC, porque no cuando lo pedí, no venía con ningún fragmento, entonces yo imaginé que era una estructura narrativa normal, va tradicional en realidad, pero destaca mucho la forma en la que está escrita, porque esta novela está escrita en prosa. Y Angel Barber no solo nos cuenta la historia de Eric, sino que nos la hace sentir, porque nos sumerge en el mundo interior de él, con una prosa poética, con una prosa fragmentada. Barber logra conseguir un estilo bastante único, y es un estilo muy introspectivo. Usa constantemente imágenes sensoriales, usa muchas metáforas, reflejando el estado emocional del protagonista, ¿no? También la narrativa en sí no sigue una línea recta, porque lo que trata de hacerte entender no es solo el viaje en sí que recorre Eric, tanto a nivel kilómetros como a nivel sanación, sino que entiendas qué está pasando en el trayecto en sí por la cabeza de Eric, que, que el lector pueda sentir que está en el flujo de pensamientos, de recuerdos, de sensaciones de Eric. Y creo que grandes ejemplos de esto son que hay momentos en los que Barber utiliza frases más cortas y como entrecortadas para reflejar como que estamos adentro de la mente de Eric cuando está luchando con emociones un poco más fuertes. Pero cuando se trata de escenas en las que Eric se siente más libre, la prosa también se lee y se siente más libre. Se lee como que se expande, fluye de forma similar a la naturaleza, similar a cómo el mar y las olas van y vienen. Y lo que me parece es un valor agregado, es que, al menos es mi experiencia, el lenguaje que usa la prosa impacta y aumenta la experiencia del lector, la mejora. Porque qué tipo de narración se hace nunca es una elección casual, y elegir la prosa menos que menos. La forma en la que está escrita la novela, al menos es mi parecer, logra que uno conecte mucho más con Eric, con lo que está sintiendo, con su confusión, su angustia, sus momentos de alivio. Siento que te puedes poner más en sus zapatos, comprenderlo, comprender sus acciones y demás, entender de dónde viene y a dónde va y cómo llega a su punto final. Porque no solo estás viendo lo que le pasa, sino también lo estás sintiendo. Y, a ver, es verdad que este estilo narrativo no es para todos. Así como la poesía no es para todos, así como las novelas no son para todos. La realidad es que hay personas que prefieren una narración más directa, hay personas que prefieren un tipo de escritura más sensorial, como es mi caso. Descubrí últimamente me gusta mucho más la prosa, pues me hace sentir más inspirada, pero también son momentos y momentos para mí. Pero sí me parece importante destacar que Dandelion Travels, en esta historia, la prosa no es solo un medio para contar, acelerar y llevar la trama, sino que es parte esencial de la experiencia del lector. Pero sí me gustaría saber si ustedes alguna vez leyeron libros en este estilo de escritura, si les gusta, si prefieren una narración más tradicional. Déjenme recomendaciones si tienen alguna. Los leo, quiero escucharlos, así que los leo. El tercer punto del que quiero hablar es la crítica a las expectativas que hace Dandelion Travels. Y creo que es uno de los temas más potentes que trata la novela, porque critica las expectativas de la sociedad y que tanto la sociedad como la familia imponen sobre nosotros. Eric, para resumir un poco, creció en un hogar en el que básicamente se le enseñó que tenía que ser de una manera exacta. Se esperaba algo específico de él. Tenía que ser obediente, alineado con expectativas de su padre, correcto, 24/7.
pero al descubrir ciertas hipocresías en su familia, empieza a darse cuenta que esas reglas, al final de cuentas, no están aplicando para todos, y menos que menos para él. Y es acá donde entra la relación con su padre, que es central en esta crítica a las expectativas. Su papá es un hombre que es presentado como un pilar moral de la comunidad, y sin embargo es el mismo quien traiciona constantemente sus propios valores, o al menos los propios valores que predica, literalmente. Y esto hace que Eric empiece a cuestionar no solo a su familia, también todo el sistema de creencias con el que creció, con el que se formó y que creía conocer, entender y compartir incluso por momentos. Y es acá donde me parece importante tocar en el tema del peso de la conformidad y de la lucha por ser auténtico, por la autenticidad. La historia de Eric me parece es un reflejo de algo que muchas personas experimentamos a lo largo de nuestra vida. El miedo a decepcionar, sobre todo a quienes nos rodean y a quienes queremos. Los dilemas de seguir un camino que no elegimos nosotros, que fue trazado, diseñado para nosotros, contra crear uno nuestro, uno propio. Y lo que más me gustó de eso, de este libro en realidad, es que le pone un peso a todo esto y a esta lucha. No lo toma como algo a la ligera, no son decisiones que Eric toma de forma simple, sino que Dandelion Travels nos muestra en diferentes formas que es muy difícil romper con estas estructuras, pero que también puede ser muy necesario. Eric, a lo largo del libro, termina aprendiendo que está bien alejarse de lo que hace daño. Si te está haciendo daño, ya no te sirve. Incluso si a veces significa desafiar a tu propia familia. Y me parece que es un valor agregado para este libro. Bueno, y para la sección de fangirleando por ahí de este episodio, ya parece chiste, pero se está convirtiendo en costumbre, parece ser. Vengo con otro drama y Jenny, sepa disculpar si no es el ship que más les gusta, pero mi TikTok, mi Instagram y hasta Pinterest está plagado de recomendaciones de esos dos. Y la verdad, son recomendaciones que las leo y son muy buenas, y mi filosofía es que una buena lectura se recomienda. Así que hoy vengo con la recomendación de Three Wizards and a Baby de Lizzie-Carlyle. Se traduce a Tres magos y un bebé. Yo lo leí en su momento en Wattpad, pero originalmente sé que estaba y está en Archive of Our Own, o AO3. Su trope principal vendría a ser Fun Family, familia encontrada, familia elegida, con otros tropes como co-parenting, un slow burn y enemigos, amigos, amantes, o sea, enemies to friends to lovers, que a mí me encanta un buen enemies to lovers, pero no soy tan fan de los friends to lovers, la verdad. Pero, si son como yo, les prometo que este fic está muy bien construido. ¿De qué trata? Un poquito sin dar mucho spoiler. Básicamente, después de un accidente mágico, Draco Malfoy, Hermione Granger y Theodore Nott terminan a cargo de un bebé que, por razones un poco misteriosas, está mágicamente ligado a ellos. Y mientras intentan descubrir cómo solucionar todo el problema y qué sé yo, terminan teniendo que aprender a trabajar juntos y a formar una familia improvisada. Esa es la verdad. Y Hermione se encuentra, tipo, siempre lógica y demás, en una situación completamente inusual para ella, teniendo que compartir responsabilidades con dos personas con las que nunca hubiera elegido compartir esas responsabilidades. Y la verdad, siento que las, las personalidades de los tres terminan haciendo que sea una historia muy, no solo linda, sino muy cálida, y, y a la vez con sus toques de comedia, sus toques de drama y demás. Y a medida que la historia avanza, los tres van formando un lazo bastante profundo de amistad, de confianza, de amor. Y básicamente demuestra que la familia no es siempre la que nos toca, sino muchas veces es la que elegimos.
Y a ver, ¿cómo se conecta con Dandelion Travels? Porque si ya vieron los episodios anteriores, saben que en Fangirlando por ahí siempre los fanfics se relacionan a el libro que analizamos. Bueno, así como en Dandelion Travels, Eric eh, encuentra apoyo y pertenencia en un lugar inesperado, le pasa lo mismo a Draco, Hermione y Sio con el agregado de un bebé, pero también encuentran también cosas en un lugar inesperado. Y ahora, no es un viaje por carretera, pero los personajes sí se embarcan en un viaje donde tienen que aprender a sanar, aceptar cambios y adaptarse a una nueva realidad. Y al igual que Eric forma lazos en su camino, forma lazos nuevos, Draco y Hermione terminan superando sus diferencias y teniendo que aprender a confiar el uno en el otro. Así que si te gustan estos tropes y si te pareció atractivo lo que tiré de la historia, léanlo, pero la verdad es una historia muy cálida, con comedia, con drama, con crecimiento personal. Así que si les gustó, léanlo y díganme después en comentarios qué les pareció. Bueno, bienvenidos al Pensadero de la Escritura, el segmento donde, en base al libro que analizamos, doy algún como tip que creo que nos puede servir a todas las personas que nos gusta escribir para mejorar nuestras historias. Así que en base a cómo fue escrito Dandelion Travels, me parece que un gran tip que podemos agarrar de este libro es: no sobreexpliques, deja que el escritor complete la historia. ¿A qué me refiero? En Dandelion Travels, Barber confía en el lector. Deja cosas implícitas en lugar de explicar todo directamente. Entonces, el tip sería, en vez de decir exactamente qué siente un personaje, mostrar con pequeños detalles que lo sugieran. Dejar huecos en la narración para que los lectores puedan llenarlo con su propia imaginación o interpretación. Por ejemplo, algo que técnicamente no tendríamos que hacer es: Eric tenía miedo de llamar a su madre porque no quería enfrentar la conversación. Ahora, si usamos este tip, sería: marcó el número, lo dejó sonar una vez, 2 veces, cortó antes de que atendiera. Y en base a todo el contexto de la historia, y en base a cómo siga después la narración, el lector va a poder interpretar bien a qué se refería esa línea, esas oraciones. Entonces, de nuevo, tratemos de no sobreexplicar las cosas. Dejemos que el lector complete la historia, porque al lector le gusta también sentirse parte. Así que, nada, eso. Y ahora pasamos a letras en acción. Y ahora sí, para ir cerrando el episodio de esta semana, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria semanal. Para esta semana se me ocurrió algo de escribir un poco, pero en vez de escribir por ahí un texto, un cuento o algo así, se me ocurrió tomar inspiración de cómo está escrito Dandelion Travels y escribir algo o en prosa o escribir un poema directamente con la consigna Show, don't tell. Mostra, no lo cuentes. O no lo digas. La idea es que, inspirándose en esa, como dije antes, en la prosa poética de Dandelion Travels, escribir una escena, un poema, sí, una escena o un poema, donde la persona protagonista está experimentando una emoción bastante intensa, sin decirla directamente. Quiero que usemos acciones, metáforas, quiero que usemos el entorno para transmitir lo que la persona siente. Yo también lo voy a hacer porque me parece un muy lindo reto. Así que una vez que lo tengan, compártanlo con el hashtag de Tapa Tapa Podcast. Etiquétennos en de Tapa Tapa y con Pochoclos TV. Y los vamos a estar leyendo. Y así terminamos este episodio de Tapa Tapa. ¿Qué les dejó este episodio? Quiero escuchar sus opiniones, así que los invito a seguir la conversación en redes y en comentarios. Sigan el podcast en Instagram de Tapa Tapa. Usen el hashtag de Tapa Tapa Podcast. Cuéntenme qué opinaron sobre este análisis, sobre este libro si lo leyeron. Díganme qué libros les gustaría que hable. También me pueden encontrar en Instagram con martina.speaks, en TikTok con martusim7. Si les gustó este episodio, no se olviden de seguirnos en Spotify, YouTube, en su plataforma favorita,
para que no se pierdan el próximo capítulo. Si creen que este análisis le puede interesar a alguien más, compártanlo. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 19 horas con otro libro que nos hará reír, llorar y te hará repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vivamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.